Hola, soy Eri Castillo. En esta oportunidad vengo a explicar cuáles son una de las herramientas y estrategias para trabajar la concentración y la atención en atletas, tanto de deporte individual como de deporte colectivo, teniendo en cuenta que estas dos variables, atención y concentración, representan un aspecto muy relevante para el desempeño en el ámbito deportivo. Ahora, antes de entrar en detalle en las que particularmente me llamaron más la atención, quiero hacer un desglose de la cantidad de variedad que hay. Se las voy a leer, ¿sí? Tenemos la preparación psicológica para las competencias, de los distintos autores que hemos encontrado en la plataforma de Insight, en el material y los recursos que nos facilitan, los hábitos de observación y capacidad de análisis y buena memoria, la focalización de la atención, el desarrollo de habilidades atencionales, las estrategias de investigaciones psicológicas, inclusive hay otras adicionales como es el entrenamiento de la atención, el establecimiento de objetivos claros, las rutinas precompetitivas, el control de la ansiedad, las prácticas de situaciones de presión, la autoafirmación y motivación, la atención plena como en mindfulness, el feedback positivo. De esto vamos a hablar al cierre de este video, la gestión del tiempo y la planificación. También tenemos la regulación del deseo y el manejo de la presión, la actitud mental adecuada, el control emocional, las prácticas de relajación y enfoque, aprender a manejar lo que tiene que ver con las angustias escénicas a la hora de salir a competir, el desarrollo de la psicopatía sana, estudio de la presión psicológica en situaciones específicas, la preparación mental para momentos decisivos, sobre todo cuando se está en una final, la inspiración en ejemplos históricos y filósofos de personas célebres o de personas en el mundo deportivo que han representado un reconocimiento a nivel nacional y mundial, y el uso de herramientas visuales y gráficas. Ahora, yo quiero enfocarme en este punto, que es el que a mí me llamó más la atención, con respecto a la matriz de María Ruiz Oña de la psicología de Lasker Academy Qatar. No soy muy buena nombrando el inglés, pero por allí vamos. Lo cierto es que ella habla de sus experiencias de los 21 años en el Atleta Club de Bilbao. ¿Qué hablaba ella? Que lo que mencionaba ella, y que a mí me pareció bastante interesante, el hecho de que es muy importante a la hora de manejar la atención y la concentración, el espacio de aprendizaje. Estos espacios de aprendizaje se daban en tres vertientes, ¿sí? Aunque ella les desglosaba en muchas áreas, yo lo observo más desde el punto de vista de tres vertientes. ¿Cuáles serían estas? Principalmente la estructura de aprendizaje y de espacio. Estas estructuras de aprendizaje y espacio lo que mostraban al atleta, desde la conexión del entrenador, desde la conexión de los padres, de la conexión de la intervención del psicólogo, de la organización y de cada uno de los atletas de forma individual y colectiva, de cómo hacer la estructura de el antes, el durante y el después de los entrenamientos para lograr un mejor desempeño a la hora de salir a la competencia. Esto al mismo tiempo venían acompañado de otros tres componentes o subcomponentes, si lo queremos mencionar, que es el entrenamiento en habilidades psicológicas, que es el uso de preguntas indagatorias y el trabajo con objetivos. ¿A qué se refería esta autora particularmente? Al hecho de la importancia de hacer muy vivencial la presencia y la participación activa de cada uno de los atletas, para que se sintieran integrados, y de hacerlo muchísimo más integral, más allá de la cantidad de técnicas y de teoría y de herramientas que hay desde la parte psicológica. Ella lo hablaba más desde un punto holístico, cómo hacer más integrativos desde la parte de los insights que se pudieran generar en estas conversas, en esta intimidad de esa cercanía entre el atleta y el entrenador, donde no irse, no desde que el entrenador es quien dirige y el atleta es quien obedece, no, sino más bien desde ese punto de vista de buscar el aprendizaje, y adicionalmente a esta estructura de aprendizaje de espacio, también combinarlo con el hacer feedback, de conocer, hacer una retroalimentación, no solamente de escuchar al otro y que el otro exponga lo que observa en el otro atleta, sino que el atleta en sí logre verse en ese espejo para lograr un aprendizaje, y ese aprendizaje mediante el feedback sea bidireccional, ¿sí? Y sea enriquecedor y genere nuevas
nuevos conocimientos, nuevas formas de atender el avance a nivel competitivo, el avance no solamente como atleta para ganar una competencia, sino para perpetuarse o para mantenerse en el área como un atleta profesional en el tiempo, ¿sí? Y que ese tiempo sea de calidad más que de cantidad, ¿sí? Que sea un desempeño óptimo y que al mismo tiempo genere beneficio no solamente para él como ganador o para ellos como ganadores en una competencia, sino irse más allá, al desarrollo más humano, hacerlo más vivencial y más humano. También hablaba del tema de gestionar las emociones. En estas emociones, la parte emocional era justamente para hacerlo vivencial, tener estas conversaciones. Inicialmente en esta matriz que ella muestra, esta autora muestra, o esta psicóloga deportiva muestra, María Ruiz, ella mencionaba que en su primera experiencia durante este transitar de 21 años en el Athletic Club de Bilbao, hacía referencia al hecho de que inicialmente se hacían ruedas de mesa y luego ella veía que era como muy técnico y que a veces inclusive sentía que no lograba hacer ningún ejercicio y ningún componente, entonces lo hizo justamente más cercano, más informal, hasta el punto que ya el entrenador se sentía partícipe, integrador y muy compenetrado de este manejo a la hora de estar en estas reconocidas academias deportivas, ¿sí? Y hacía que el enlace entre todo el equipo se hiciera mucho más cercano, y con esto se lograba que la atención se diera. Una de las cosas más favorables que se daban con esta metodología o con estas herramientas y estrategias es que al integrar un todo, ellos lograban que se hiciera un resultado bastante óptimo. Por ejemplo, cuando ocurrían variables que, por ejemplo, el atleta no llegó a tiempo porque se atrasó, porque se complicó, y el líder, por ejemplo, en este caso, y los atletas, el equipo, hablamos de grupos colectivos, de deportes colectivos, no se quedaban esperando a que el líder llegara, sino como que ya había una estructura de aprendizaje, ellos proseguían en la marcha y no se perdía ni tiempo, ni se perdía la hilación en las actividades que tenían que hacer secuencialmente, y se lograba el éxito porque no solamente había un líder, sino que al tener estructura para el aprendizaje, todos podían seguir en continua evolución, y al mismo tiempo se trabajaban estas variables de los aspectos desfavorables, y ellos hacían más enriquecedor el tema de mantenerse focalizado, mantenerse centrado en hacia dónde iban, ¿sí? Hacia dónde iban, que es el aprendizaje. Hay una parte muy importante y que yo se lo quiero leer muy puntualmente, como lo dice esta autora, de lo que significa esta forma de espacios de aprendizaje como estrategia principal e innovadora, más allá de todas las técnicas que hay ya dadas, ¿sí? Se los voy a leer. Esta autora mencionaba: se trabaja en un proceso de formación donde se propicia un jugador activo, pensante y responsable que participe de su aprendizaje y sea protagonista de su desarrollo. Esto implica un cambio de rol en los técnicos, incluido en los psicólogos, quienes pasan a ser facilitadores, dinamizadores de contextos óptimos de aprendizaje y de rendimiento. Y desde una perspectiva más humanista, el pilar de esta propuesta está orientada al desarrollo profesional de los técnicos como medio para la formación de jugadores que sean conscientes, autónomos y maduros, claves de un jugador competitivo, y que en consecuencia se busca trabajar en los jugadores ofreciéndoles programas más formativos en habilidades psicológicas como la atención y la concentración, principalmente para generar cambios profundos y sostenibles en el tiempo. Y desde allí pues me quedo en lo particular como esta nueva manera más integradora de trabajar las técnicas y las herramientas a la hora de manejar la atención. En síntesis, manejar la estrategia y la herramienta vendría siendo el espacio de aprendizaje, desde, en un primer punto, estructuras de aprendizaje y partidos desde el antes, el durante y el después, que luego se desglosan en entrenamientos de habilidades psicológicas, en hacer uso de
las indagaciones de para dónde vamos. Esto, por supuesto, dirigido principalmente desde el entrenador y desde las partes técnicas, y el trabajo con objetivos, hacia dónde vamos, con qué fin y para dónde y para qué. Y unido a estos dos puntos importantes, que es el feedback, para vernos nosotros como espejo y ver lo que hace el otro en términos de deporte colectivo, pero en el individual el feedback se hace más entrenador-atleta, ¿sí? Inclusive si el psicólogo como guía y el atleta de lo que logra ver desde el afuera. Y desde la gestión emocional ir aprendiendo justamente con estas conversas más íntimas, más informales, pero muchísimo más vivenciales, lograr que se dé de una manera muchísimo más efectiva la atención y la concentración. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de expresar estas estrategias. Gracias.